Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, que vivimos un conflicto armado interno, queremos saludar a un reconocido internacionalista, abogado, politólogo boliviano, ex ministro de Estado, director del Institute Inter-American for Democracy, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Seguimos siempre al doctor Sánchez Berzaín, leíamos su análisis días atrás en Infobae sobre la crisis entre Ecuador y México, en donde titula Represalia, licitud y socialismo del siglo XXI. Y en el desarrollo de su artículo dice, se considera que un acto de represalia es ilegal en sí, pero es aceptado de forma válida y excepcionalmente como respuesta a un acto ilegal de otro Estado. De por medio hay la resolución del Consejo Permanente de la OEA, en donde condena la intrusión del Ecuador en la Embajada de México, pero también reafirma la obligación que tienen todos los estados de respetar en su integridad todas las disposiciones de la Convención de 1954. Igual el punto 5, que no se puede dar privilegios e inmunidades a quienes, en el caso ecuatoriano, tiene 2 condenas ejecutoriadas, tiene orden de prisión preventiva, en otro caso la reconstrucción de Manabí, tiene proceso por acoso, y ahora ya está mencionado en el caso en Miami, el caso del juicio contra el corrupto excontralor ecuatoriano Carlos Porrir. ¿Cómo podríamos analizar por qué es bueno, doctor Carlos Sánchez, posicionar en el mundo que debiéramos hacer el Ecuador? Porque hay distorsiones. Anoche veíamos entrevistas en CNN en español en donde se distorsiona. Prestigiosos internacionalistas hablan de la condena al Ecuador, pero no hablan en el contexto de por qué México da ilegalmente, recibe a un condenado por la justicia. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, un gusto, muy buen día. Buen día, don Miguel. La crisis que se ha presentado entre Ecuador y México, México-Ecuador, es una crisis que refleja la crisis de todo este siglo en las Américas. Vamos a empezar diciendo que tiene 2 características, una jurídica y otra política. Analicemos primero la jurídica que usted introducía con la lectura de la columna mía de esta semana. Jurídicamente, que un Estado, el Estado receptor, ingrese sin motivo alguno a una embajada que tiene principio de extraterritorialidad y de inviolabilidad es un acto ilegal. Jurídicamente, que un Estado conceda derecho de asilo a un individuo que tiene sentencias ejecutoriadas, habiendo recibido la información de que es un reo requerido por el país que lo está pidiendo, con documentación probatoria y además con pedido expreso de que se lo entreguen, es uno o más hechos de violación también de la norma internacional. Entonces, como tanto otorgar asilo o manipular la figura de asilo para proteger a un delincuente como a violar el principio de extraterritorialidad de una embajada son hechos ilegales, lo que corresponde es ver cuál ha sucedido primero. Y en el caso jurídico entre el Ecuador y México, ha sucedido primero que México ha recibido en su embajada en diciembre del año pasado a Jorge Glass, ha recibido, apenas sucedió eso, el aviso del gobierno ecuatoriano de que es un buscado, un requerido por la justicia con sentencias ejecutoriadas y que por favor lo entreguen, y ha negado, lo ha declarado huésped. Después, el gobierno ecuatoriano ha entregado toda la prueba mostrando que hay sentencias ejecutoriadas y México se ha vuelto a negar. En una tercera ocasión, el gobierno ecuatoriano ha mandado una carta al gobierno de México pidiéndole permiso para que la policía del Ecuador entre a capturar a ese perseguido, a ese condenado, y el gobierno de México se ha negado. Y finalmente, el 5 de abril, el presidente de México ha otorgado públicamente asilo político a ese delincuente condenado. Entonces, ahí tenemos una cadena de violaciones del derecho que además estaban violando la soberanía del Estado ecuatoriano y que
ponían en riesgo repetir algo que el Ecuador ya había sufrido, precisamente con estos casos de sentencias por casos de corrupción, donde están condenados a 8 años de cárcel el expresidente Rafael Correa, su vicepresidente Jorge Glass, lo está también la exministra de Transportes, que el año pasado hizo una figura parecida con la embajada de Argentina en el Ecuador. Se refugió en la embajada argentina en el Ecuador y de pronto apareció en Venezuela. Hubo un incidente, pero burlaron la justicia del Ecuador. En esas circunstancias, la operación que ordena el presidente del Ecuador de que la policía ingrese a la embajada de México es un acto de represalia que se torna lícito por el conjunto de hechos, advertencias e incidencias previas donde era la embajada y el gobierno de México el que estaba violando el derecho internacional. Por eso es que yo uso y recuerdo a la comunidad internacional la figura de una institución del derecho internacional que se llama represalia, que convierte un acto que aisladamente podría ser señalado como ilícito en un acto lícito cuando se trata de un acto de respuesta a uno o varios actos ilícitos que se han producido previamente. Eso es lo jurídico, en eso no hay discusión, y es por eso que la resolución del Consejo Permanente de la OEA es una de cal y una de arena. Respeten el asilo, respeten el derecho de inmunidad de las embajadas, como lo quieran leer de un lado o del otro, ya es parte de la propaganda. Pero ahí hay dos violaciones, y la última violación, que ya no es violación porque es respuesta a hechos ilegales, es la que ha realizado el gobierno del Ecuador. Pero lo más importante, don Miguel, es analizar el tema político, porque en el tema político este no es un asunto que atañe solamente al Ecuador, este es un asunto que viene siendo objeto de maniobras en toda la región, precisamente porque en el siglo XXI se ha ampliado la dictadura de Cuba, que era una nomás al empezar el siglo, a 4 y a momentos 5. Venezuela es dictadura, Bolivia es dictadura, Nicaragua es dictadura. El Ecuador fue una dictadura por más de 10 años con Rafael Correa, en el modelo de lo que llaman el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Y ese grupo de dictaduras tiene 4 países hoy día, fueron 5, que se denominan paradictatoriales, quiere decir al servicio de las dictaduras, y son países con democracia, con presidentes elegidos democráticamente, que sin embargo están al servicio de las dictaduras, y son México con López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula, Chile con Boric, y pasó por ahí la Argentina con Fernández Kirchner, que fue precisamente la que propició la fuga de la ex ministra de Transportes. Entonces, en ese escenario, el eje de confrontación, y esto se puede ver en todos los temas y en toda la región, es el de las dictaduras contra las democracias. Las dictaduras conspirando permanentemente para expandirse, lo han intentado en varios países, el último intento ha sido en el Perú, han fracasado con el golpe de Estado de Castillo, al que también el gobierno de México intentó rescatar, porque el gobierno de México viene haciendo esto repetidamente. Recordemos que el año 2019 López Obrador, cuando Evo Morales renunció a su dictadura y tenía que ser procesado y ciertamente encarcelado en Bolivia, mandó un avión militar y los rescató, entre comillas, para después, junto con Cuba y la Argentina de Fernández Kirchner, producir la recuperación de la dictadura en Bolivia en detrimento del pueblo boliviano. Entonces, este es un conflicto de carácter regional donde todas las democracias están amenazadas por la agresión de las dictaduras que además son narcoestados, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que forman un consorcio que ellos han denominado socialismo del siglo XXI, que se denomina castrochavismo, y que tiene por objeto detentar indefinidamente el poder en esos países a costa de la libertad y los derechos humanos de los pueblos y ejerciendo terrorismo de Estado, y expandirse lo más que puedan, como hacen con los gobiernos paradictatoriales, interviniendo y penetrando procesos electorales que son distorsionados por la cantidad de dinero que manejan, dinero que procede de fuentes como el narcotráfico y otras fuentes de delito. Doctor. Estas dictaduras del socialismo del siglo XXI hoy día están utilizando como un mecanismo de agresión a las democracias, un mecanismo novedoso. Siempre usaron la guerrilla,
la extorsión, la conspiración, la sedición, el uso de embajadas diplomáticas para desestabilizar gobiernos democráticos, y lo siguen usando, pero han agregado a eso en los últimos años el uso del crimen común, el uso del narcotráfico y del crimen organizado, que es un nuevo recurso para desestabilizar a las democracias. No es que el crimen ha tomado el poder, es que las dictaduras están usando el crimen para tratar de desestabilizar las democracias a través de un elemento esencial que se llama la seguridad ciudadana. Por eso hay gobiernos exitosos como el gobierno de El Salvador, que es devolviendo seguridad ciudadana a su pueblo, tiene un gran éxito democrático, porque no hay democracia sin seguridad ciudadana. Ese es el tema de hoy día en el Ecuador, y hubiera sido terrible que en medio de la lucha del Ecuador por mantener su paz, su seguridad y salir de la condición de narcoestado en la que dejó al Ecuador Rafael Correa, tenga además que sufrir la violación de su soberanía y el ultraje al pueblo ecuatoriano de que se lleven a un condenado haciendo uso de un formulismo de que la Embajada de México es inviolable. Ninguna embajada es inviolable cuando se cometen crímenes infraganti en ese recinto, como estaba sucediendo en el caso de la Embajada de México en Ecuador. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, por lo que usted nos ha relatado los hechos, en el caso del Ecuador, a Andrés Manuel López Obrador, como hizo con Evo Morales del 2019, aquí le falló el rescate a Glass, porque aquí se anunciaba también la llegada de un avión, era inviolable la sede, inviolable el vehículo, metían el vehículo en el avión y se iban con Jorge Glass. No hubiese sido un bochorno mundial, internacional, que se lleven a un condenado. Pero no es el bochorno, es que eso es delito. El proteger criminales es un delito. Puede usted tipificarlo como complicidad, como receptación, puede tipificarlo como coautoría inclusive, es un delito. Lo que pasa es que los gobiernos paradictatoriales y las dictaduras del socialismo del siglo XXI están acostumbrados a cometer delitos y a encubrirlos bajo el discurso o la narrativa de una simulación política progresista o de izquierda. Le voy a poner algunos ejemplos de López Obrador precisamente. Él ha condecorado al dictador de Cuba, a Díaz-Canel, y ha firmado y tiene contratos a nombre del Estado de México, contratando médicos esclavos y personal esclavo que maneja la dictadura cubana y que manda a México, y es la dictadura la que cobra. El manejo del personal esclavo, de los médicos esclavos, está repudiado mundialmente, son crímenes, hay procesos en curso en los Estados Unidos y hay informes de las Naciones Unidas que señalan que esto es esclavismo, pero López Obrador lo hace. En el caso del dictador de Venezuela, que tiene una orden de captura internacional con un premio, con una recompensa de $15 millones, el dictador Nicolás Maduro, López Obrador lo ha recibido en México y en lugar de aprenderlo y entregarlo a la justicia internacional, porque el proceso es en los tribunales de Nueva York, y el proceso es por narcotráfico, como jefe del cartel de los Soles, que es un cartel de narcotraficantes que detenta el poder en Venezuela, algunos de los cuales ya están presos en Estados Unidos. En vez de detener a Maduro, lo ha recibido con alfombra roja, y López Obrador en esa ocasión ha violado por lo menos 3 normas legales. Ha violado la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, su obligación era aprenderlo. Ha violado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que tiene cláusula de derechos humanos y de lucha contra el crimen, y ha violado la propia legislación mexicana, y nada. Lo presenta como un acto del socialismo del siglo XXI, proteger delincuentes y tratarlos como jefes de Estado. Otro tema en el que ha incurrido López Obrador flagrantemente ha sido el tema de Evo Morales, pero además lo que quería hacer en el Perú y que fue frenado con la detención del presidente Pedro Castillo, que estaba dando un golpe de Estado. Todo eso se refleja en cómo estas dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y en su momento en el Ecuador, Correa, gobiernan. Gobiernan a través del terrorismo de Estado, que se define como la comisión
diaria de delitos de parte del gobierno contra la ciudadanía, con el propósito de generar miedo en la población, de forma que con ese miedo se logren conductas de sometimiento u otras que de otra forma no serían posibles. Y yo le muestro en el caso ecuatoriano algunos de los ejemplos que trascendieron internacionalmente, que llegaron a los foros internacionales, al Congreso de los Estados Unidos, a la prensa mundial. Cuando Correa dice, yo soy el gobierno, el Estado soy yo soy el ejecutivo, el legislativo, el judicial, yo soy el jefe de todo. Cuando Correa le mete la mano en la justicia, cuando Correa persigue a los periodistas y se estrella contra el diario El Universo y genera un exilio, cuando Correa persigue y encarcela al diputado, no me acuerdo en este momento el nombre, cuando Correa persigue y detiene Galo Lara, en Panamá. Galo Lara. Y después cuando persigue y detiene en Panamá y lleva al Ecuador a otro parlamentario, cuando protegiendo a las FARC, y este es un hecho muy importante, en territorio ecuatoriano, genera que Colombia, bajo la presidencia del presidente Uribe, bombardee la zona de Angostura para matar guerrilleros de las FARC en territorio ecuatoriano porque Correa los estaba protegiendo. Y ahora, develada esa historia del bombardeo de la Angostura, resulta que Colombia sabía que estaban ahí el jefe guerrillero que murió y los guerrilleros porque se comunicaron por un sistema telefónico satelital con el dictador de Venezuela, Hugo Chávez, por eso los localizaron. Fue Correa el que expulsó la DEA, fue Correa el que terminó con los convenios internacionales de la base de Manta para convertir al Ecuador en un narcoestado. Y fue Correa el que tenía presos y exiliados políticos. O sea, ustedes los ecuatorianos saben lo que es tener un gobierno que ejerce terrorismo de Estado. Bueno, los cubanos, bolivianos y venezolanos y nicaragüenses lo saben hoy día de una manera más dura, porque todos esos países tienen presos políticos, exiliados y perseguidos, en los que se usa el sistema judicial para simular persecución legal, cuando en verdad lo que se está haciendo son fabricar delitos simplemente en un acto de terrorismo de Estado. Y por eso, ahora que la democracia ha regresado al Ecuador, ustedes ven grupos criminales donde hay jueces, donde hay gente que antes trabajaba para el sistema criminal que montó la dictadura castrochavista de Rafael Correa. O sea que nada nuevo, este es un conflicto del siglo XXI en las Américas que va a cesar cuando se terminen las dictaduras de Cuba y Venezuela, fundamentalmente, que son la cabeza del problema. La dictadura de Cuba cumplió 65 años, y que va a cesar cuando los narcoestados, desapareciendo esas dictaduras, se extingan y vuelva la normalidad en la que hayan gobiernos que no usen ni el derecho internacional, ni el derecho de asilo, ni el derecho diplomático, ni la extraterritorialidad de las embajadas para proteger criminales que violan derechos humanos y que cometen alta corrupción. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, México, por lo que se ha podido ver con Andrés Manuel López Obrador, protector de delincuentes. Usted nos ha relatado los sucesos. Y por otro lado, ¿cuál es su comentario? México pidió ayer a la Corte Internacional la expulsión del Ecuador de la ONU. En buena hora, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, invocó al diálogo por un lado de los dos países y dijo que no hay cómo expulsar al Ecuador por pedido de México, que se atreve a esto. Eso depende de los 193 países miembros de la ONU. Mire, lo que está haciendo México es aplicar la política castrista, castrochavista, de tratar de buscar narrativas y de pasar permanentemente al ataque para cubrir sus crímenes. Eso es lo que hacen. Lo viene haciendo Cuba desde hace 65 años, lo hace la dictadura de Venezuela desde hace 24, 25 años, y México, con López Obrador, ha destrozado toda la gran tradición de política exterior del Estado mexicano. Ha destrozado la doctrina Estrada, que era una doctrina mexicana. Ha destrozado el respeto a las instituciones del derecho internacional. Y los internacionalistas de carrera mexicanos están aterrados. Esta cuestión de pretender
que se expulse al Ecuador de las Naciones Unidas es un ridículo. Simplemente muestra primero la ignorancia y luego el estado de desesperación que tiene México para construir una narrativa que cubra los crímenes internacionales que está cometiendo. Yo no sé qué espera el gobierno del Ecuador, primero para poner en efecto la captura internacional del otro reo o de los reos que faltan, condenados a 8 años de cárcel, entre los que está Rafael Correa. Debería haber una enérgica iniciativa sobre el tema. Yo no sé qué espera el gobierno del Ecuador para internacionalmente también plantear algún tipo de demanda y pedir garantías contra el gobierno de México por estos actos de intromisión. México ha roto relaciones, pero México no puede andar por el mundo diciendo que Ecuador es el Estado violador cuando Ecuador ha sido el Estado víctima que ha tenido que reaccionar a las agresiones sucesivas que le ha perpetrado en su propio territorio el gobierno de México de López Obrador. O sea que en este tema yo le diría, el Ecuador tiene que sentirse muy tranquilo. Creo que ha sido un acto de soberanía y de defensa de la dignidad del pueblo ecuatoriano lo que ha pasado, y es un gran precedente internacional, porque de aquí en adelante las dictaduras y los gobiernos paradictatoriales van a tener mucho cuidado de respetar las normas internas de los países a los que están atacando y cuyo derecho interno están violando. Doctor Sánchez Berzaín, en este contexto, ¿qué debiera ocurrir en el caso ecuatoriano en condiciones? ¿Cómo hacer una campaña internacional para posicionar y que no se distorsione lo que el gobierno mexicano distorsiona en el planeta? Va a la Corte Internacional, pide a la ONU, al Consejo Permanente de la OEA, no fue, en la resolución no votó. Simplemente, ¿qué busca ahora contra el Ecuador? AMLO se siente perdido cuando no logró sacar en avión a Jorge Glass. Esto se va a pasar. México está técnicamente derrotado, no tiene más recursos para encubrir sus violaciones al derecho internacional. López Obrador está de salida y le van a empezar a caer las cuentas, no solamente la rendición de cuentas internacional, sino las internas. Este año hay elecciones en México. Internamente, López Obrador ha fracasado en su política de lucha contra el narcotráfico, ha convertido a varios estados de la Unión Mexicana en narcoestados con su política de abrazos y no balazos. Ha llevado adelante una política que permite que México hoy día sea la plataforma de agresión a los Estados Unidos, tanto en materia de tráfico de drogas como en materia del ataque utilizando la migración forzada que se manipula. El fentanilo, la droga nueva, es una de las armas que se están usando, y ya eso va a ir tomando carácter. Yo creo que en el tema del Ecuador con México, la razón ecuatoriana está reconocida. Alguno que otro titular todavía vendrá de los medios que manipula el sistema dictatorial y de los aliados dictatoriales que tiene el mundo, porque no hay que olvidar que las dictaduras del socialismo del siglo XXI están estrechamente vinculadas con las dictaduras de Rusia, de China, de Irán, de Corea del Norte, porque son el mismo sistema. Ahora, yo creo que el Ecuador haría bien en el ámbito del derecho internacional. Hay una cuestión que se llama los libros azules, que es un sistema de difusión diplomática de una posición que tiene un país, donde se documenta jurídica e históricamente un hecho determinado. Debería hacer un Blue Book el Ecuador y difundirlo a las cancillerías y a los países de todo el mundo, explicando con claridad que lo único que hizo fue una reacción legítima a un conjunto de hechos ilegales, incluyendo ahí las sentencias y los datos de sentencias ejecutoriadas que pesan contra Rafael Correa y su gobierno, y los miembros de su gobierno, porque aquí el tema es que se habla de Glass, toda esta operación está destinada a proteger a Correa. Y por eso le digo que haría bien también el gobierno de Ecuador de requerir con energía la aplicación de esas sentencias al resto de los condenados que no están bajo prisión o que no han sido capturados en el Ecuador y que están en fuga a nivel internacional.
Doctor Carlos Sánchez Berzaín, ¿y qué piensa usted de la actuación del expresidente prófugo en Bélgica, que ha pedido sanción a su país, sanción al Ecuador, bloqueo económico? Acá ya se presentó una denuncia por traición a la patria. ¿Qué piensa de esa actitud de irse contra su país? Bueno, es natural, viniendo de quien viene. Si usted revisa lo que es la historia de los 10 y poco años de gobierno de Correa, no extraña. Pero yo quiero decirle que hay un hecho de política interna que es mucho más importante. Correa tiene asambleístas, Correa tiene un partido político, Correa manipula todavía la política interna del Ecuador. No hay que olvidar que Correa utiliza la política para darse inmunidad y para darse impunidad. Y no hay que olvidar que esa cifra crítica de asambleístas en el Ecuador tiene que escoger ahora entre seguir protegiendo al prófugo Rafael Correa o hacer política de verdad y desvincularse de lo que es esa carga del pasado, que es sostener y tratar de justificar la dictadura del socialismo del siglo XXI que sufrió el Ecuador bajo los gobiernos correístas. Ese es el tema en agenda que tiene el Ecuador. Tiene que sacar del grupo de soporte al crimen organizado a los asambleístas que están en ejercicio y que han llegado ahí con el partido de Rafael Correa. Esa gente que son ciudadanos de bien, que son ecuatorianos de bien, no pueden seguir siendo el instrumento de Rafael Correa para presionar a gobiernos del Ecuador y lograr posiciones a partir de intercambio de votos o de apoyo a medidas que el Ecuador necesita a partir de acuerdos parlamentarios que terminan protegiendo y dando impunidad a los miembros de la dictadura de Correa. En definitiva, y para concluir este diálogo muy interesante con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, usted plantea un interrogante en su artículo en Infobae. ¿Lo de Ecuador fue provocación o represalia, agresión o defensa? Sí, está explicado, fue una provocación y una agresión del Estado de México a través del gobierno de López Obrador, y fue en la otra mano una respuesta, una defensa del Estado ecuatoriano. Eso es lo que la historia va a terminar escribiendo con seriedad cuando las aguas calmen y cuando gobiernos que sostienen el crimen organizado como el de López Obrador hayan pasado por la historia de México y de América Latina. Un gusto dialogar con el abogado politólogo boliviano, exministro de Estado, director del Institute Inter-American for Democracy, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Carlos, muy amable. Gracias, don Miguel. Felicidades a usted y al pueblo ecuatoriano por el gran momento que pasan. El mundo los está mirando como un ejemplo de lucha por la libertad y la democracia. Felicidades. Muchas gracias, muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Walter Macías, ex juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre la justicia en el Ecuador, los últimos casos, obstrucción de la justicia, independencia judicial, pero también otros temas vinculados con procesos penales en nuestro país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El próximo domingo 21 de abril del 2024 debemos pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 del referéndum y 6 de la consulta popular. En el casillero C está la pregunta del referéndum. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda,